Vamos a empezar por parte de Arturo Casinos y antes quisiera comentar cómo va a ser la mecánica de la sesión. Intervendrán los ponentes, que tienen aproximadamente unos 25 minutos cada uno, y luego al finalizar se abrirá un turno de preguntas para cuantos quieran realizar algún tipo de cuestión al respecto. Arturo Casinos. Bueno, buenas tardes a todos. Y como ha dicho Alberto, yo voy a tratar de pararme en todos aquellos aspectos que considere más relevantes en cuanto a la mecánica de lo que es la fiscalidad del trabajador autónomo. Y aquí detrás, en la pantalla, procuraremos ir siguiendo pues todos aquellos aspectos que vayamos comentando. Y como bien ha dicho Alberto, pues al final de las exposiciones de los dos, pues pueden ustedes hacer la pregunta que consideren oportuna a la mesa. Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer un autónomo cuando piensa iniciar una actividad económica es el censo. El censo en el impuesto de actividades económicas para determinar pues todos sus datos personales y cuáles son sus obligaciones fiscales en función de la actividad que piense desarrollar. El alta en censo se hace a través del modelo 036, el alta censal. Eso está a disposición en papel en la agencia tributaria y a través de la sede electrónica pues también se puede formalizar a través de estos medios electrónicos, ¿no? Y como digo, pues ahí se tiene que consignar pues todo lo que son los datos personales, dónde se va a ejercer la actividad, si es que se va a ejercer en un local o fuera de él, qué actividad y luego todas las obligaciones formales que conlleva en función de la actividad que se piense desarrollar, ¿no? El impuesto de actividades económicas es un tributo de carácter local. Para personas físicas no hay gravamen, simplemente es a efectos censales, no se paga en el IAE. Y solamente las sociedades mercantiles que superan el volumen de negocios el 1.000.000 de euros, entonces sí que están obligados al pago, si no, tampoco están exentos. Se presenta ante la Administración Tributaria el 845 a través del modelo 845 y en el cual ya se especifica si esa actividad va a ser de carácter provincial, va a ser municipal o nacional. Depende de qué actividad, pues tiene esas características, ¿no? Que se pueda ejercer local, de manera provincial o en nacional. Un aspecto más importante, diría yo, es la tributación. Dice, bueno, ¿cómo tributa el trabajador autónomo? Está sujeto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, como todo buen hijo de vecino, y entonces su forma de tributar, digamos que tiene tres modalidades. La estimación directa simplificada, estimación directa normal y estimación objetiva o por módulos. Vamos a empezar por la simplificada. Tienen que concurrir para acogerse al sistema de estimación directa simplificada, tienen que concurrir a varias circunstancias. Que no estén acogidas al régimen de estimación objetiva, cualquiera de las actividades, entonces ya sería incompatible este método. Que en el año anterior el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de actividades no supere los 600.000 euros. Que no se haya renunciado a su aplicación y que ninguna actividad se ejerza, como digo, en modalidad normal del régimen de estimación directa. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto de la actividad? Rendimiento neto, es decir, bueno, pues ingresos menos gastos, ¿no? Ingresos menos gastos y luego veremos las obligaciones formales. Se calcula conforme a las normas del impuesto sobre sociedades, ingresos menos gastos, siguiendo un esquema que tienen ustedes aquí. A ver. Todos los gastos que sean inherentes a la actividad se pueden deducir de los ingresos. Amortizaciones del inmovilizado material con que cuente la empresa. Se practican con unos métodos de amortización lineal, que ya hay unas tablas que se aprueban todos los años, con unos coeficientes que van con un coeficiente máximo y un periodo máximo. Entonces, siguiendo esa pauta, pues cada uno establece la cantidad a aplicar, la deducción a aplicar por la amortización. Hay unas cantidades para el conjunto de provisiones y gastos de difícil justificación, no podrá ser superior a 2.000 euros anuales. Esto es una novedad
que modifica la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tienen la consideración de gasto deducible las primas de seguro de enfermedad. Esto es importante y hay muchas veces que por desconocimiento no se aplica. Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura, la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él. Hay un límite máximo para esta deducción que son 500 euros y este límite viene contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, se triplica ascendiendo a 1.500 euros por cada uno. El rendimiento será reducido en un 30% en caso de irregularidad y si cumplen los requisitos previstos será minorado con esa reducción de 2.000 euros y otras adicionales en el ejercicio de determinadas actividades económicas. ¿Qué obligaciones formales tiene el estar acogido a este régimen? Como digo, es un régimen sencillo, ingresos menos gastos. La obligación es llevar unos libros registros de ventas, ingresos, de compras y gastos y el de bienes de inversión. Libros registros. Ahí no hay contabilidad ajustada con Código de Comercio ni Plan General Contable, simplemente unos libros registros. Las actividades profesionales, además, el que esté en estimación directa simplificada, deberán de llevar un libro registro de provisiones de fondos y suplidos, además de los mencionados anteriormente. Y toda la transmisión de elementos patrimoniales que se puedan producir pertenecientes a ese inmovilizado material ya tributarán en renta como cualquier otra pérdida o ganancia patrimonial. Es decir, que una supuesta ganancia que se haya producido por una venta de un inmovilizado no va a formar parte de la base de la actividad, sino tributará en renta, en su declaración de renta, pero con todas las normas inherentes a las ganancias y pérdidas patrimoniales. La estimación directa normal, si nos acogemos a este sistema, pues ahí sí que hay que llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan General Contable. Se aplica con carácter general a todos los empresarios y profesionales, salvo que se hayan acogido al régimen que hemos comentado anteriormente de la modalidad simplificada o a estimación objetiva, que luego veremos. Se puede aplicar siempre que el importe de la cifra de negocios del conjunto de las actividades supere los 600.000 euros en el año inmediato anterior o cuando se hubiera renunciado a la estimación directa simplificada. La renuncia a la estimación directa simplificada tiene un efecto de 3 años. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Es un método residualmente empleado al situarse en tipos marginales en el impuesto sobre la renta. Yo creo que por encima de cualquier entidad mercantil, porque la tributación en el impuesto a sociedades es a unos tipos fijos, el impuesto sobre la renta, las tarifas del impuesto son progresivas y entonces lo que hay que hacer es analizar, es decir, en qué nivel de renta nos podemos encontrar, pues si en un momento determinado nos puede interesar más olvidarnos de mi actividad como persona física y constituir una sociedad, puesto que por mis rendimientos mi tributación va a ser inferior a través de una sociedad que como persona física. Bueno, esto ya es cuestión de ir haciendo números y viendo, comparando los resultados en función de las dos modalidades. La estimación directa normal básicamente es casi igual que la que hemos mencionado antes con la simplificada. Los ingresos computables se entenderá la totalidad de ingresos íntegros derivados de las ventas o de las prestaciones de servicio que haya realizado en su actividad y los gastos, pues aquellos que se producen en el ejercicio que tengan relación directa con la actividad, más las amortizaciones, ¿no? Son aplicables incentivos y estímulos a la inversión en el impuesto de sociedades. Se puede consultar la tabla de coeficientes de amortización, eso va siempre en un anexo de un Real Decreto, cada año lo adecúan. Y el rendimiento neto así calculado se reducirá en un 30% en caso de ser irregular. Las obligaciones formales, pues es como cualquier entidad mercantil. Como decía antes, contabilidad ajustada a Código de Comercio y el Plan General Contable. Y para las actividades no mercantiles, pues las profesionales, pues deben de llevar libro registro de ventas, de ingresos, de compras y de gastos y el de bienes de inversión. No se consideran actividades empresariales mercantiles las agrícolas, ganaderas y las actividades de artesanía, siempre que en este último caso las ventas de los objetos construidos o fabricados por los artesanos se realice por estos en sus talleres. Digamos que eso es una exclusión.
Las actividades profesionales son obligatorios los libros de registros de ingresos, gastos y bienes de inversión y el de provisiones de fondos y suplidos, que hemos dicho antes. Y al igual que la estimación directa simplificada, todas las ventas del inmovilizado material tributarán en el impuesto sobre la renta por el método de ganancias y pérdidas de patrimonio que establece la propia ley del impuesto. No se integran dentro de la base del rendimiento neto de la actividad. ¿A quién se aplica el método de estimación objetiva? Pues a empresarios y profesionales, solo incluidas determinadas actividades profesionales accesorias a otras empresariales de carácter principal que cumplan los siguientes requisitos. Que cada una de sus actividades esté incluida en la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla el régimen de estimación objetiva. Estamos hablando de módulos, para entendernos. Que el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior no supere cualquiera de los importes que establece la ley del 26 del 27 de noviembre, que son 150.000 euros para el conjunto de actividades económicas y el presupuesto general del Estado para el 2016 este límite lo amplía a 250.000 euros. Hace una distinción en cuanto a las cifras para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que tienen su régimen de estimación objetiva por módulos también y el límite son 250.000 euros y para 300.000 para el conjunto de actividades de transporte de mercancías por carretera y de servicios de mudanzas, que estos además deben de estar sometidos a una retención del 1%. Cuando las actividades tributen por el régimen especial, y luego hablaremos un poco del IVA, del recargo de equivalencia o por el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, las cuotas del IVA teóricamente repercutidas por el recargo y las compensaciones deberán incluirse dentro del volumen de las actividades, de ingresos de las actividades. El volumen de los rendimientos íntegros correspondientes al conjunto de actividades pues tendrán que aplicarse una retención del 1%, excluidas las dos que hemos señalado anteriormente, epígrafes de los de transporte 722 y 757, que procedan de personas o entidades retenedoras supere cualquiera de las siguientes cantidades IVA excluido. 225.000 euros anuales y 50.000 euros además, si representan más del 50% del volumen de ingresos. La estimación objetiva por módulos pues es un sistema forfatario en función de los epígrafes. Cada vez se van reduciendo más las actividades que están sujetas a este régimen. Ya se han eliminado todas aquellas accesorias, digamos, de la construcción, porque era realmente pues un nido de facturas falsas y había bastante fraude en cuanto al tema de IVA, entonces han ido reduciendo todas estas actividades que estaban en módulos y cada vez la verdad es que quedan menos y yo creo que, y lo hemos comentado los compañeros, que la tendencia es a que en un futuro más o menos próximo pues desaparezca este sistema porque parece que no tiene mucho sentido. No pueden acogerse a módulos, todos si hay alguna actividad en estimación directa, digamos que son incompatibles. Imagínense ustedes de que un empresario, de que un autónomo, pues tiene una actividad agraria sometida a módulos, pues tiene una actividad profesional y tiene una actividad de comerciante minorista de lo que sea. Bueno, pues esta podría acogerse a módulos, pero como va a tener una que está en estimación directa, que no hay módulos, pues no puede estar una en módulos y otra en estimación directa. Son regímenes distintos e incompatibles, no podrían estar. El cálculo del rendimiento neto es un poco peculiar, como digo, es forfatario, entonces se establecen unas cantidades en función de los módulos, de unos parámetros, de unas variantes, pues dependiendo de la actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, pues un bar, se me ocurre que es lo más común, que puede estar sometido al régimen de estimación objetiva por módulos, pues se tiene en cuenta los metros de barra, la potencia contratada, el número de empleados, potencia contratada, máquinas recreativas de tipo A, de tipo B y no sé si se me olvida algún otro módulo más. Se aplican por las cantidades que correspondan, que estén establecidas en la orden de módulo, por las variantes, se determina el rendimiento neto y a partir de ahí se reduce unas cantidades en función de si hay una inversión, si hay empleo, hay creación de empleo, hay unos coeficientes reductores
Y luego hay unos límites, por aplicación de los módulos hay unos límites y hay un límite por exceso. Se aplica un coeficiente, el 1,25, y si no tiene trabajador asalariado, pues hay una reducción en esos módulos también. Es decir, parece un poco complejo, pero la verdad es que la mecánica de liquidación, una vez hecho al principio, es muy fácil de coger, además con todas las herramientas informáticas que se tienen hoy en día. Incluso la propia agencia tributaria pues tiene programas de ayudas para la elaboración de esto. Pues es bastante sencillo, sí que hay que tener en cuenta una serie de cosas, pero no es un sistema que dificulte, digamos, lo que es la cumplimentación de las obligaciones formales con la agencia tributaria, ¿no? Como decía, el rendimiento neto en estas... ¿Cómo vamos de tiempo que me queda? ¿5 minutos? ¿5 minutos? ¿Mitad? Muy bien. El rendimiento neto de las actividades agrícolas y forestales, pues bueno, se aplican también lo mismo unos coeficientes que están establecidos ya en función del tipo de la explotación agrícola que haya. Se aplican esos coeficientes al rendimiento neto, y a estos coeficientes pues hay que incluirle pues todas aquellas subvenciones y demás que pueda recibir por la actividad agrícola para calcularle el rendimiento. Luego hay que ver si tiene el índice de producción ajeno o no, tiene unas reducciones también. Pues digo lo mismo que para los módulos, por no entretenerme con mucho detalle, para las actividades empresariales, que es cuestión de cogerle la mecánica y es relativamente sencillo el poder seguirlo, el determinar el rendimiento neto, que es en definitiva lo que al final vamos a llevar al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los rendimientos netos que obtengamos en todas nuestras actividades que estén acogidas al sistema que hayamos decidido acogernos. Y para el resto de actividades que no las agrícolas, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que digo, el rendimiento de la actividad pues se minora en función de unos índices correctores. Si hay creación de empleo, se minoran unas amortizaciones del inmovilizado material también, que van incluidas las tablas de amortización en la orden ministerial, que eso se va adecuando cada año, y en una horquilla que va a decir, bueno, coeficientes máximos y periodo máximo de amortización. En función del elemento que sea, se aplican esos coeficientes para amortizar, para deducir ese gasto, y eso minora el importe de los módulos. Se determina el rendimiento y ya, bueno, ese rendimiento es el que llevaremos después al impuesto sobre la renta para pagar junto con todos los demás ingresos que tengamos por cualquier otra actividad. Estamos hablando de actividades empresariales o agrícolas, en este caso, o incluso profesionales. Y las obligaciones contables. Es obligatorio conservar las facturas emitidas y las recibidas, así como los justificantes de los módulos. Si se practican amortizaciones, además, deberá llevarse el libro registro de bienes de inversión. Y en actividades cuyo rendimiento se calcula en función del volumen de operaciones, las agrícolas, ganaderas y forestales y de transformación, deberá llevarse el libro registro de ventas o ingresos, claro, para poder determinar el coeficiente. Si hay transmisión de elementos patrimoniales afectos a esa actividad, pues origina, lo mismo dicho para lo que hemos comentado antes, para la estimación directa, simplificada y normal, origina ganancias y pérdidas patrimoniales, y hay que hacer una liquidación aparte conforme a las normas del propio impuesto. Luego hay una serie de deducciones por incentivos empresariales. Los contribuyentes en el impuesto sobre la renta en estimación directa, tanto simplificada como normal, podrán aplicar una serie de deducciones siempre que cumplan los requisitos que establezca cada caso. Hay una deducción por inversión en beneficios, con las especialidades para el impuesto sobre la renta previstas en el artículo 68.2 de la ley del propio impuesto. Deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica, deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y audiovisuales, deducciones por creación de empleo para trabajadores con discapacidad y deducciones por creación de empleo. Desaparecen a partir del 1 de enero de este año 2015, desaparecieron las deducciones por inversiones en instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente, gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación. No se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios contemplada en el antiguo artículo 42 de dicha ley, que, aunque ha desaparecido a partir del 1 de enero de este año, del 2015, sí que se puede seguir aplicando a sociedades de acuerdo a un régimen transitorio que ya recoge una disposición transitoria de la ley.
sí que me gustaría hablar un poco, el tiempo que nos quede, del IVA, porque ahí tal vez se haya producido alguna mala interpretación. Se creó el criterio del IVA de caja, que ha tenido un éxito, diría que nulo, no se ha acogido nadie porque tenía implicación para las dos partes, para el que vendía y para el que compraba. El que se acogía al régimen de IVA de caja, pues tenía que declarar todas sus actividades con arreglo a este sistema, pero es que eso salpicaba no solamente para sus facturas, ¿no? Es decir, voy a declarar mi factura cuando la cobre, no voy a anticipar el IVA sin haberla cobrado. Dicen, bueno, pues eso está muy bien, pero las facturas de mis proveedores, las facturas de mis gastos, tampoco las voy a poder deducir hasta que las pague. Con lo cual dicen, bueno, pues esto ya no empieza a gustarme, pero además es que implica a esa otra tercera parte, a esa parte que es mi cliente, que él tampoco va a poderse deducir el IVA hasta que no lo pague. Entonces, pues bueno, ha habido ahí una muy baja aplicación de este sistema, ¿no? Vamos a hablar de los minoristas y el recargo de equivalencia, que ahí también hay alguna peculiaridad. Comerciante minorista en recargo de equivalencia, que es como tiene el destino, es el consumidor final, pues es un comerciante minorista, por eso mismo, y entonces él soporta un recargo de equivalencia, un IVA añadido, un porcentaje de IVA añadido que sus proveedores le ponen en factura. Y vamos a suponer de que el tipo general ahora, que es el 21%, pues eso llevaría a un recargo de equivalencia del 5,2%. ¿Y eso por qué? Pues porque él le exime al empresario que esté, comerciante minorista, que esté en este régimen, le exime de presentar las declaraciones de IVA y por eso tiene que pagar un sobreprecio, una sobrecuota de IVA que en teoría, y digo en teoría porque luego en la práctica pues eso no es así, no puede repercutir a sus clientes. Digamos, él tiene que determinar su precio de venta al público viendo el coste del producto, el IVA que le ha costado ese producto y en función a su margen comercial que le aplicará a esa compra de ese bien o de ese servicio, pues de ese bien, pues entonces tendrá que aplicarle, incluirle el 21% del IVA, pero ese 5,2% de recargo de equivalencia no se lo debe de repercutir, porque eso debe ir a cargo suyo, porque claro, si no encarecería más los precios. Y eso está pensado para eximirle de la obligación de presentar declaraciones de IVA trimestrales, que normalmente son trimestrales, pueden ser mensuales, pero normalmente son cada 3 meses, ¿no? Si le interesa saberlo, ahí tienen los tipos de IVA con recargo de equivalencia. El general, el 21, conlleva el 5,2%, el reducido del 10%, el 1,4%, y el superreducido del 4%, el 0,5%, y el tabaco, el 1,75%. Debe quedar reflejado en la factura, siempre. Nosotros, cuando se lo digamos al proveedor, al que nos suministra la mercancía, debemos decirle que soy minorista, estoy en recargo de equivalencia, entonces eso deberá de ir desglosado en la factura que nos emita nuestro proveedor. IVA del criterio de caja. Pueden aplicarlo los sujetos pasivos que el volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2 millones de euros, entendiendo que las operaciones se realizan cuando se hubiera producido el devengo del IVA, si no les hubiera sido de aplicación el régimen especial. Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto a un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía determinada reglamentariamente. Es optativo, este régimen es optativo. Puede aplicarse para todos aquellos que cumplan los requisitos anteriores y opten por su aplicación en los términos que se establece reglamentariamente. La opción se entenderá prorrogado salvo renuncia, y la renuncia, como en otros tantos casos, pues tiene efectos de 3 años. Yo no puedo renunciar al recargo de equivalencia y al año siguiente decir, pues ahora me interesa y vuelvo otra vez a incluirme. No, esa renuncia tiene unos efectos de 3 años. Determina el mantenimiento de las normas reguladas en el mismo respecto a las operaciones efectuadas durante su vigencia.
el régimen especial se refiere a todas las operaciones, es decir, con este sí voy a aplicar el criterio de caja y con este no, a todas sus operaciones realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, en este caso el territorio español. Se excluyen las acogidas a los regímenes especiales simplificados de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades, y las entregas de bienes exentas a que se refiere una serie de artículos de la ley, ¿no? Exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes. Las acusaciones intracomunitarias de bienes también se excluyen, y aquellas para las que realiza la operación sujeto pasivo conforme al artículo 84.1.2, que son supuestos de inversión del sujeto pasivo. Las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones, y aquellas que se refieren a los artículos 9.1 y 12, que es el autoconsumo, en definitiva, de bienes y servicios. El criterio del IVA caja, como decía antes, no lo tengo que declarar hasta que no lo cobre. Pero si al 31 de diciembre del año siguiente continúo sin cobrarlo, por los motivos que sea, ya lo tengo que declarar. Digamos, es una opción transitoria en el tiempo. Es decir, no lo cobro, no lo declaro, con lo cual no lo ingreso. Pero si al 31 de diciembre del año siguiente sigo sin cobrarlo, lo tengo que declarar, lo haya cobrado o no lo haya cobrado. La repercusión se tiene que efectuar al tiempo de expedir y entregar la factura, pero se entenderá producida en el momento de devengo de la operación. Podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en la ley del IVA, con la particularidad que el derecho a la deducción nace en el momento del pago total o parcial, que es lo que les decía antes, del precio por los importes efectivamente satisfechos. El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, si el pago no se ha producido, pues me lo podré deducir ya. Deberá acreditarse el momento de pago total o parcial del precio de la operación. Las obligaciones formales son un poco más complejas, se determinan reglamentariamente, y el destinatario de las operaciones afectadas por el régimen, para los que sean destinatarios de las operaciones, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas nace en el momento del pago total, que es lo que comentábamos. Yo puedo deducirme en el momento que realice el pago. El pago puede ser parcial. Me deduciré el pago que le he hecho parcialmente o el pago total cuando lo realice, cuando realmente se haya satisfecho. Y si no, al 31 de diciembre del año posterior se acabó el criterio de tener pendiente las cantidades por IVA que no haya cobrado. Hay una novedad importante para el año, es algo que se venía demandando, fundamentalmente por ATA. Nosotros los profesionales también hemos estado incidiendo mucho con ese tema, y porque el límite, cuando hay una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, imagínense un autónomo que dice, bueno, pues ahora me viene el IVA, me sube bastante y no tengo liquidez para hacer frente al pago del IVA. ¿Qué hago? Pues solicitar un fraccionamiento de pago. Pues quiero pagarlo pues en 12 meses, por ejemplo. Sí, hay unos límites, habían unos límites que eran 18.000 euros anuales. Esos límites era para dispensar de garantías a aportar a la agencia tributaria para que me otorgaran ese aplazamiento de pago. Es decir, mira, hasta 18.000 euros no le voy a pedir nada, pero como la cantidad solicitada a aplazar supere la cantidad de 18.000 euros, sí que voy a pedirle un aval o una garantía suficiente para acreditar, para justificar que realmente cuando llegue el momento de los vencimientos de los pagos se van a hacer, ¿no? Bueno, pues esta cantidad se había quedado realmente baja, los 18.000 euros, y para este año creo que va a entrar ya en vigor, ya entra en vigor, ¿no, Miguel? Ya lo de los 30.000 euros, y yo creo que ya entra en vigor, ¿eh? Ya entra en vigor. Se amplía a 30.000, de los 18 pasa a los 30.000 euros, con lo cual es un cierto respiro para todos los contribuyentes que tengan problemas de dificultades de liquidez en la tesorería de la empresa, pues no se vean coartados porque el poder ofrecer una garantía o un aval bancario pues no está al alcance de todo el mundo, y más como está en la situación con las entidades de crédito, ¿no? Eso es importante. Yo creo que es una novedad importante y vale la pena resaltarla. ¿Sí? Vale.
Después de... Sí, un comentario más y ya le paso la palabra al compañero. Está previsto que a partir del 1 de enero del 2017 hay un sistema de pago electrónico del IVA, lo han denominado así, después del fracaso del criterio de caja, pues posibilidad de que las empresas ingresen el montante del impuesto al cobrar la factura y no al momento de emitirla. Pues ahora hay el cumplimiento para algunas sociedades y voluntario para el resto de contribuyentes del impuesto. Habrá que presentar los libros de registro de IVA de forma telemática al mismo tiempo que se presentan las declaraciones, del IVA. Esto va a añadir una complejidad, sobre todo a eso que nosotros llamamos el coste fiscal indirecto, pues que son las obligaciones formales y la complejidad de tener que formalizar una serie trasladar a la agencia tributaria vía telemática pues todos los libros registro de IVA y demás, ¿no? Y eso entrará en vigor, se ha ido demorando en el transcurso del tiempo, pero a partir del 1 de enero del 2017 mucho me temo que ya no van a haber más demoras en este sentido. Y reitero lo dicho al principio, que si al final de las exposiciones del compañero y la mía pues consideran ustedes que necesitan alguna aclaración, pues con mucho gusto, si puedo hacerla, pues así lo haremos. Con lo cual, Alberto, ya. Gracias.